Bueno, paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Los saludo deseando que se encuentren llenos de la bendición del Señor, ustedes y sus familias. Me siento muy contento de estar una vez más delante de ustedes, alabando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque todavía podemos hacerlo. El Señor nos ha dado la vida y mientras tengamos vida vamos a alabar y vamos a exaltar el nombre del Señor. Así que espero que hayas tenido un altar familiar bendecido como nosotros lo hemos tenido aquí en casa. No desfallezcas, hermano, anímate, fortalécete, no dejes que ahora este programa que estamos llevando de una manera novedosa se convierta en algo rutinario. Al contrario, invierte en recursos nuevos en tu hogar, en tu familia. La intención desde un principio fue levantar un altar en cada hogar. Y así lo hemos estado diciendo cada vez que anunciamos, cada hogar un altar. Ese es el propósito, así que te invitamos a que lleves a cabo tus reuniones de la manera que las tenemos programadas, que seas bendecido, que a tu hijo le permitas orar, que a tu hija le permitas leer el salmo, que el esposo, la esposa tengan unos momentos de alabanza y adoración. Ahora por cuestiones técnicas no pudimos tener el ministerio de alabanza, pero ya hay algunas alabanzas que tú puedes estar escuchando de ellos o de cualquier otro ministro de alabanza. Vamos a meditar ahora unos momentos en el mensaje de la palabra de Dios y hemos estado compartiendo la palabra en dos partes. La semana pasada hablamos un poco de la oración que hizo Daniel en medio de la crisis. Daniel hizo una oración muy especial con algunas características y la semana pasada hablamos de 3 características de esta oración y hoy quiero hablar de otras 3 características que hizo Daniel en medio de esta crisis, en medio de una crisis en la que se encontraba su pueblo en Babilonia. Y bueno, que este ejemplo de Daniel nos ayude a nosotros también a fortalecernos y a pedir de la forma adecuada al Señor. Y bueno, te voy a invitar a que abras tu Biblia en Daniel, en el capítulo 9, porque esta oración se encuentra en los versículos primeros del capítulo 9 de Daniel. Y dice la palabra de Dios en Daniel 9:4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente en el nombre del Señor. Oh Señor, eres un Dios grandioso y maravilloso. Siempre cumples tu pacto y mantienes tus promesas de amor inagotable a quienes te aman y obedecen tus mandamientos. Amén. Tú siempre cumples tu pacto y mantienes tus promesas de amor inagotable a quienes te aman y obedecen tus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada hablábamos de la importancia de dejar que el Señor nos hable antes de nosotros hablar. Hablábamos de la importancia de orar, de enfocarnos en el Señor en esos momentos devocionales con Él, pero también hablábamos de que esa oración, más de palabras, sea una actitud apasionada. Y esta oración, en medio de la crisis que tuvo Daniel, en medio de la crisis en la que se encontraba el pueblo de Israel, siendo cautivo en Babilonia y a punto de salir de regreso a Jerusalén, Daniel también hizo esta oración. Como parte de su oración, dio gracias a Dios por su amor y sus promesas. Todavía no se veían cumplidas las promesas del Señor. Y Daniel ya estaba dando gracias porque esas promesas habían de cumplirse. No hay nada más importante que puedas hacer durante una crisis, mi hermano, que orar. ¿Cuántos dicen amén? Como hemos aprendido,
Daniel nos da un gran patrón para la oración mientras caminamos por los momentos más difíciles de nuestra vida. Y este es un claro ejemplo. Ya hemos aprendido a dejar que Dios nos hable antes de hablar con Él, centrar nuestra atención en Dios, buscarlo, expresar nuestros deseos con pasión, no solamente con palabras rebuscadas, sino con una actitud apasionada, y demostrarle al Señor que Él es fiel. También debemos agradecer a Dios por su amor y por sus promesas. Es importante que aprendamos a dar gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Por todo hay que darle gracias a Dios. Daniel por eso escribe en el verso 4: oh Señor, tú eres un Dios grande, maravilloso. Siempre cumples tu pacto y mantienes tus promesas de amor inagotable. Tu amor que no se acaba, tu amor que siempre fluye a quienes te aman y obedecen tus mandamientos. Esto puede ser lo último que deseas hacer, tal vez durante tus crisis, durante una crisis. Tal vez esta sea lo último que quieras hacer en medio del dolor, darle gracias a Dios. Tal vez esto sea lo último que quieras hacer en medio de la frustración. Puedes estar enojado con Dios, puedes estar frustrado con Él, pero es por eso que debes darle gracias al Señor. Necesitas hacer un cambio en la perspectiva, gloria a Dios. Necesitamos cambiar tu forma de ver, necesitamos cambiar la forma de ver las cosas. Unos versos más adelante, en el verso 9, Daniel vuelve a decir: el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, que aunque nos hayamos rebelado contra Él, Él es fiel. Que, hermanos, no hay como darle gracias a Dios en medio de la crisis, porque a pesar de nuestra infidelidad, nosotros somos... a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel. A pesar de nuestra lejanía que tenemos al Señor, Él siempre se acerca a nosotros, gloria a Dios. Debemos estar agradecidos con el Señor de que Dios es fiel, aún en el momento más oscuro, aún en el momento más amargo, aún en el momento más triste de nuestras vidas. Él permanece fiel porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, gloria a Dios. Dios cumple sus promesas una y otra vez. Aleluya. Y Dios va a continuar sosteniéndonos en medio de esta crisis. Dios es el que nos ha sustentado en esta crisis. Dios es el que nos ha dado paciencia, el que nos ha dado paz, el que nos ha dado gozo, templanza, mansedumbre. Gloria a Dios. Él es el único que lo ha logrado. Mucha gente se siente ansiosa, mucha gente se siente desesperada, gloria a Dios, pero nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque el Señor ha estado con nosotros, ha cumplido su palabra de ser fiel en medio de la crisis. Hazle saber a Dios que confías en Él. Hazle saber a Dios que te das cuenta que Él no te ha dejado. Exprésale a Dios que sin Él seguramente la estaríamos pasando muy mal. Y no solamente en esta crisis, sino en nuestras vidas. Esto es una realidad. Es importante que le digas al Señor que Él es fiel, que Él es poderoso. Y sobre todo que agradezcas al Señor en el tiempo de la crisis. Porque es difícil agradecer a Dios durante una crisis. Es complicado. Porque tenemos una perspectiva de Dios por lo que Él hace, no por lo que Él es. Cuando cambiemos nuestra perspectiva y sirvamos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace, entonces aprenderemos a darle gracias a Dios en todo tiempo. No, tú debes adorar a Dios porque Él es Dios, no por lo que ha hecho, que también es una forma de agradecerle, darle gracias a Dios, agradecer a Dios lo que ha hecho, pero servirle por lo que Él es. Y Él es todo, gloria a Dios. Y
¿Cómo podemos cambiar esta forma de ser? Cambiando nuestra perspectiva de lo que Él es. Otro paso, que es el paso 5, es demuéstrale a Dios que tu oración es seria, que tú le estás buscando, y dice la palabra de Dios a los que le buscan de veras, a los que le buscan de verdad, en serio. Mira lo que hizo Daniel. No solamente oró, en el verso 3 dice: mientras oraba, ayunaba y me ponía un saco áspero y me rociaba con cenizas. Gloria a Dios. La oración de Daniel, ya hemos visto que tiene estas características. Daniel describió 3 formas diferentes en que señaló su seriedad con Dios, de que las cosas con Dios y Él eran algo serio. Para mostrar mi tristeza, dice el versículo 3, ayuné, me puse un paño áspero y me senté en cenizas. Y me quiero centrar en lo primero que hizo Daniel. Ayuné. Y ayunó de la comida, sí es cierto. El ayuno es una disciplina espiritual que la gente ha empleado durante siglos. Te quiero dar algunos ejemplos bíblicos. Incluso antes de darte los ejemplos, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que algunos de los milagros, como la liberación, solamente se podían dominar a través de la oración y del ayuno. Solamente iban a ser así. ¿Por qué? Porque el ayuno le dice a Dios que a Él le tomas en serio, que tu oración va en serio. Por eso va muy pegada la oración y el ayuno. Porque con el ayuno le estás diciendo al Señor que tu oración va en serio. Moisés ayunó antes de recibir las tablas de la ley. Los israelitas ayunaban frecuentemente cuando iban a salir a una batalla importante. Daniel ayunó para recibir la guía de Dios desde que fue tomado por el rey. Desde ese momento decidió no contaminarse y empezó a hacer un ayuno que ahora lo conocemos como el ayuno de Daniel. Nehemías ayunó antes de comenzar un importante proyecto de reconstrucción, nada más y nada menos que de Jerusalén, de los muros y del templo. El mismo Señor Jesucristo ayunó en victoria sobre la tentación antes de iniciar su ministerio de una manera formal, y después de haber sido bautizado, Él ayunó nada más 40 días en el desierto. Y el ayuno no solamente tiene que estar relacionado con la comida, y esto es algo que es importante decir. El ayuno se trata de eliminar cosas de nuestra vida, de nuestra carne, para que puedas concentrarte en la oración. Por ejemplo, yo les digo a los muchachos, ustedes pueden ayunar si van a la escuela, y yo entiendo que necesitan a lo mejor irse desayunados, pueden ayunar de Facebook, por ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita no se vale que ayunen de Facebook, por lo menos los domingos ni los miércoles, que son los días en que hacemos nuestras transmisiones. Pero pueden ayunar de redes sociales, pueden ayunar de no ver la televisión, Netflix, tu novela favorita, de algo específico, y usar ese tiempo para orar. Con eso le estás diciendo: Señor, va en serio, tú eres más importante que esto que estoy haciendo, que hago con regularidad, y hoy voy a dejar eso que hago con regularidad para dedicarlo a agradarte a ti. Ese es el ayuno, esa es la intención del ayuno. Y debemos practicarlo. Yo me gozo y alabo el nombre del Señor Jesucristo, que hace algunas semanas convocamos a toda la iglesia a la oración constante, 24 horas. Hay alguien de la iglesia del Ejido Querétaro que está orando en una hora, pero toda la iglesia está orando 24 horas los 7 días de la semana. Y gracias a Dios que he notado que alguien dice: hermanos, yo no voy a poder orar en ese tiempo, por favor alguien que me
supla. Gloria a Dios, porque estamos orando todo el tiempo, pero no solamente eso, sino que alabo y glorifico el nombre del Señor, porque veo que también la iglesia está ayunando. Todos los días de la semana hay gente ayunando, hay gente orando, hay gente rogándole al Señor que nos guarde. Y sabes que hemos visto la mano de Dios. Hemos visto que el Señor escucha nuestras oraciones. Gloria a Dios. Las necesidades que exponemos en los diferentes grupos, vemos con gozo cómo se van contestando. Gloria a Dios. Y las que no se han contestado todavía, seguimos orando por ellas, seguimos ayunando con ellas. Sí es cierto que Dios no es un Dios democrático, que va a oírnos porque somos muchos, sino que seguramente el Señor va a encontrar un justo entre nosotros, y donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, cosas grandes harán. Gloria a Dios. Yo te invito a que si tú no te has integrado a este programa de ayuno y de oración, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que te acerques a tu líder de red, a la hermana Diana, al hermano Samuel, al hermano Saúl, que digas: hermano, yo quiero integrarme en el programa de oración y de ayuno, y que le digas qué día quieres ayunar. El día, si no mal recuerdo, el día más flojo que tenemos muy poquitos hermanos, 2 o 3 hermanos, es el día sábado. Entonces intégrate, o el día sábado o cualquier otro día, pero intégrate en el ayuno. También los horarios más complicados para la oración son los de la madrugada. Intégrate a la hora que tú sientas, pero yo he podido sentir la mano poderosa de Dios. Yo puedo sentir que los lazos espirituales en la iglesia se están uniendo, se están fortaleciendo, gloria a Dios, porque estamos en un mismo espíritu, y aunque no estamos reunidos, aunque no nos vemos constantemente, aunque no nos hemos visto, yo puedo sentir que el amor los unos por los otros está creciendo, está aumentando, gloria a Dios, porque estamos en un mismo espíritu, porque estamos en oración, porque estamos ayunando, porque le estamos diciendo al Señor: Señor, en la iglesia del Ejido Querétaro te servimos con seriedad, te honramos realmente, queremos que nos escuches, que tengas compasión de esta localidad, Señor, donde se están yendo sin ti. Gloria a Dios. Y yo puedo sentir que los lazos se están fortaleciendo. No sé si tú lo estés sintiendo, y si lo estás sintiendo, alaba y glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Y el 6, debemos confesar humildemente nuestros pecados a Dios. En el versículo 5 y 6 de Daniel 9, hemos pecado y hemos hecho mal. Nos hemos rebelado contra ti, hemos despreciado tus mandamientos, tus órdenes. Nos hemos negado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, a príncipes y antepasados. Gloria a Dios. Dios no escuchará una queja orgullosa. Dios escuchará una confesión humilde. Dios responde a la humildad. Hemos tratado de que la iglesia se convierta, que los hogares de la iglesia del Ejido Querétaro se conviertan en altares. Hemos aprendido a orar. No permitas que esto se haga algo rutinario. No permitas que esto se haga algo automatizado. No, que en tu altar familiar, si lo haces nada más miércoles y domingos como hoy, o si lo haces más días, gloria a Dios. En tu oración añade este aspecto todos los días. Reconozcamos que somos faltos delante de la presencia de Dios. A tal grado que cada vez que anunciamos en las redes nuestros cultos, hemos dicho: en la iglesia del Ejido Querétaro, un hogar, un altar, donde el Señor venga y repose. Gloria a Dios. Y en ese sentido debemos humillarnos, no con quejas orgullosas, pero
con confesiones humildes, porque Él responde al humilde. Dios ya sabe todas las cosas que hacemos, las que hemos hecho en nuestras vidas, pero aún así Él quiere que confesemos. Él lo dejó establecido en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es palabra de Dios. Él así lo estableció y debemos ser específicos. ¿Cómo respondemos a Dios cuando humildemente? ¿Cómo responde Dios cuando Él ve que nosotros vamos humildemente a admitir que le hemos fallado? Él responde con perdón, Él responde con misericordia y con gracia. Gloria a Dios, porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Y confesar simplemente significa estar de acuerdo, que tú estés de acuerdo con Dios sobre tu pecado. Que entiendas que el pecado nos aleja de Dios y que nosotros diariamente ofendemos a Dios, de palabra, de hecho o de omisión o pensamiento. Hemos hecho cosas en este tiempo tal vez que no edifican, que no agradan a Dios, pero también seguramente hemos dejado de hacer cosas que a Dios le gusta que nosotros hagamos. Y entonces es importante que ese espíritu de humildad, doblemos nuestras rodillas y que reconozcamos nuestro pecado. Y debemos ser específicos en nuestra confesión, como lo hizo Daniel. Daniel fue específico, no solamente le dijo: mira, Señor, tú sabes que somos humanos y que te fallamos. No, Daniel dijo: hemos dejado de escucharte, hemos hecho mal, nos hemos rebelado porque hemos dejado de escucharte, hemos despreciado, hemos menospreciado tus mandamientos, tus órdenes, tus regulaciones. Nos hemos negado a escuchar a tus hijos, a tus siervos. Yo te agradezco que domingo tras domingo, que culto tras culto, escuches los mensajes que se predican, sin importar de quién vengan. Alguien por ahí dijo, menciona: hermano, va a predicar fulanito y tal. Hermano, es palabra de Dios y debes darle la gloria al Señor, porque Él habla y Él usa a quien Él quiere usar. Pero no solamente debemos escuchar como muy gentilmente tú lo estás haciendo en este tiempo, sino también debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Pero Daniel tampoco terminó allí. Su confesión continuó otros 10 versos mientras describía minuciosamente su pecado. Y te voy a pedir que leas los primeros versículos del capítulo 9. La oración que hace Daniel, estuvo de acuerdo con Dios en que los israelitas habían traído la vergüenza a sí mismo, y que habían sido infieles a Dios, y todo eso lo dijo Daniel. No prestaron atención a lo que el Señor les había dicho, y no habían tenido en cuenta las advertencias que Dios les había dado. Y fue específico, fue bastante específico. La oración de Daniel nos ayuda a comprender cómo nuestro pecado no confeso crea distancia entre Dios y nosotros. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. Y esto es un poderoso recordatorio de cómo Dios contesta nuestras oraciones al estar de acuerdo con Él sobre nuestro pecado. Él siempre es fiel para perdonarnos cuando nos acerquemos a Él con un corazón humilde. Yo te quiero motivar a que sigas estos 6 pasos que vimos en 2 domingos para orar en medio de la crisis. Número 1, deja que Dios hable primero para que nosotros podamos pedir adecuadamente. Número 2,
Centra tu atención en Dios y búscalo de todo corazón, de verdad. Número 3, expresa compasión. Ten una actitud apasionada al momento de orar a Él, que no se convierta en algo mecánico. Dale gracias a Dios por sus promesas, por su amor infinito, aún en medio de la frustración, aún en medio del enojo. Y finalmente necesitamos confesar nuestro pecado al Señor. Ponte de pie y adoremos al Señor. Padre eterno, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Daniel nos ha dejado un hermoso modelo de oración, Señor. Cómo debemos buscarte, cómo debemos pedir, cómo debemos clamar a ti en medio de una crisis. Ayúdanos a que nuestra oración llegue a ti como olor grato. Y estos 6 pasos, estoy seguro, Señor, que si los ponemos en práctica, nos vas a escuchar. Porque eres un Dios que escucha y está atento a nuestro clamor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recibe esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermano.